Hola, un saludo en el amor de Cristo Jesús. Les habla Jorge Andrés Restrepo Alzate, laico de la Iglesia Católica, y quiero compartirte el día de hoy un tema sobre el cual me preguntan mucho y sobre el cual me piden también mucha oración, y es acerca de la enfermedad, pero puntualmente con unas preguntas que me han venido realizando debido a que hay muchas personas que sienten que su sanación debe llegar de manera milagrosa. Por lo tanto, hay personas que dejan de asistir al médico o simplemente van al médico por un cumplimiento, porque así lo dice su familia o porque lo ve como una alternativa que no les va a generar una solución. Así que hay personas que incluso se aferran tanto a lo espiritual que cometen grandes errores y en vez de ir al médico lo que hacen es que buscan la manera de sanar su enfermedad de manera espiritual e incluso cometen grandes errores porque donde les dicen que hay tal persona que hace sanaciones, tal persona que ora y hay sanaciones, pues allí van a estar presentes buscando de esa persona la sanación de su cuerpo. Y resulta que muchos de esos lugares y muchas de esas personas no son ungidas de Dios, no son ungidas por el Espíritu Santo, y los dones que tienen son realmente dones de magias, dones de brujería, dones de santería, dones de metafísica y de otros tipos de magia que realmente lo que hacen es anclar y amarrar a la persona en las manos de Satanás. Así que es muy importante entender lo que nos dice el Señor acerca de la medicina. Está bien que si yo soy católico, soy creyente, digo ser una persona de fe, deba ir al médico y hacer todo lo que el médico diga, o debo pedirle a Jesús una sanación por medio de un milagro. Pues bien, te voy a compartir lo que dice la palabra de Dios para que entendamos muy bien este tema. En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 38, versículos del 1 al 2, nos dice lo siguiente: Tiene al médico toda la estima que se merece, debido a sus servicios, porque así lo quiso el Señor. Por lo tanto, los médicos reciben de Dios el conocimiento que ellos tienen. De hecho, hay unos estudios teológicos y hay unos testimonios muy hermosos donde incluso por medio de videntes el Señor y la Santísima Virgen María han manifestado el afecto y el agrado que tienen por los médicos. Si los médicos entendieran que ellos tienen un don de Dios, que es Dios quien los escogió para que estudiaran la carrera de medicina, para que tuvieran especializaciones, tendríamos médicos muy santos, y créeme que serían unos grandes guerreros ante la enfermedad. Pues bien, a los médicos es tanto el aprecio por parte de Dios que dicen que los médicos al momento de graduarse, Dios les pone un segundo ángel de la guarda, que no tienen uno, sino que tienen dos ángeles de la guarda, porque necesitan estar muy protegidos, porque su misión es salvar vidas. Así que sigo leyendo lo que nos dice el libro del Eclesiástico. La mejoría viene del Altísimo, y es el Rey quien concede el don de sanar. Hijo mío, cuando estés enfermo, no te deprimas. Ruégale al Señor para que te cure. Ojo que aquí está la clave. Ruégale al Señor para que te cure. Luego, haz que venga el médico, ya que el Señor lo creó. No le desprecies porque lo necesitas. Ruégale al Señor antes de ir
al médico. Y es aquí donde quiero que entiendas que la medicina es inspirada por Dios. Los médicos son inspirados por Dios. Solo que hay médicos que creen que es su conocimiento, es su inteligencia, es su esfuerzo, su sacrificio, y pues lamentablemente se llenan de ego. De hecho, cuando en los tiempos antiguos siempre los médicos, Dios les daba la gracia incluso de caminar rectos con la frente muy en alto y eran muy respetados, y era una de las profesiones más admiradas en la antigüedad. Los médicos tienen gracias muy especiales. Así que aquí el Señor nos da su respuesta. Si yo estoy enfermo, soy católico, soy creyente, está bien que deba ir al médico y aceptar todo lo que me mande el médico, o debo esperar de Dios un milagro. Pues bien, el Señor nos dice, hay que ir al médico. El Señor les dio el conocimiento. Y si nuestra enfermedad es tratable, pues el Señor por medio de los médicos nos dará sanación. Pero ojo a lo que nos dice el Señor. Antes de ir a consultar al médico, ¿qué debo hacer? Pedirle primero a Dios mi sanación, y luego voy y consulto al médico. Y es allí donde nosotros tenemos que aprender por medio del Espíritu Santo a poner todo en oración. Y muchas personas dirán, pero yo ¿cómo le voy a orar al Señor si yo no sé orar? Yo no sé pedirle como le piden el sacerdote, como le pide tal predicador, porque yo no sé cómo hacerlo. Mire, recuerden que Dios nos ama tal cual como somos, y que nos da el Espíritu Santo, y que cuando muchas veces nosotros no sabemos cómo pedirle, cómo orarle al Señor, el Espíritu Santo es el que viene en nuestro auxilio y es el que guía esa oración para que la podamos llevar al Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Así que si estás pasando por un momento de enfermedad, te invito a que hagas lo que dice el Señor en el libro del Eclesiástico. Pídele primero al Señor antes de visitar al médico. ¿Y cómo le puedes pedir? De una manera muy sencilla. Con tus propias palabras le puedes decir, Señor, hoy me siento enfermo, me siento enferma. Señor, estoy sintiendo que algo en mi cuerpo no está bien. Señor, me han diagnosticado esta enfermedad. Este examen que me hicieron, Señor, ha mostrado que tengo cáncer. Ha mostrado que tengo, Señor Jesucristo, una enfermedad en mi corazón, en mis arterias, una enfermedad en mis articulaciones, en mis huesos, en mi piel, en mi sistema digestivo. Tengo una enfermedad en mi sistema respiratorio. Tengo una enfermedad, Señor Jesucristo, en una de mis rodillas. Tengo una enfermedad, Señor Jesucristo, del cerebro. Tengo una enfermedad de los ojos. Tengo esta enfermedad, Señor, que me hace sufrir. Tengo una enfermedad, Señor Jesús, que me genera mucho dolor físico. Así, Jesús, que te pido que me sanes. Te pido, Señor Jesús, que pongas tu mano sanadora en esa enfermedad que en este momento hay en mi cuerpo. Pero, Señor, si es tu voluntad ser sanado, ser sanada y controlar esta enfermedad, Señor Jesús, por medio de los médicos, muy importante lo que voy a decir. Señor, yo te coloco al médico que me va a revisar, al médico que me va a evaluar. Yo te coloco, Señor Jesucristo, el conocimiento de este médico, para que seas tú, Señor Jesús, quien obres a través de él. Señor, obra a través del médico. Y si he de tomar medicamentos para este tratamiento, permite que en cada medicamento esté tu sangre poderosa, Señor Jesús, para que al momento de consumirlos sea tu sangre la que me sane de mi enfermedad. Y si el médico te manda medicamentos, vas a tomar esos medicamentos, y antes de tomarlos puedes hacer lo siguiente. Señor,
le has dado la ciencia a los médicos para tratar mi enfermedad. Le has dado sabiduría a este médico tratante de mi enfermedad. Así que te pido, Señor, que me auxilies y que este medicamento, Jesús, lleve tu sangre poderosa. Y yo lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y me tomo mi medicamento. Si te mandan terapias, si te mandan a utilizar algo en tu cuerpo para mejorar un dolor o la movilidad, coloca todo esto en oración. Y el Señor, por medio de los médicos y de la ciencia, puede sanarte de tu problema. Y conozco muchos testimonios donde el Señor ha puesto personas con cosas muy impresionantes. Mira, cuando yo enfermé, pues los médicos me revisaron, me trataron, y aquí quiero que entiendas ya la otra parte. Quizás muchas veces vamos a recibir diagnósticos médicos como me pasó a mí. Los médicos me revisaron, me trataron y al final concluyeron con exámenes, estudios, diciéndome: Jorge, eres un paciente 99% terminal, médicamente no hay nada que hacer por ti, médicamente no hay manera de salvarte la vida, de curarte de esta enfermedad. Necesitarías casi que un trasplante de todos tus órganos y eso es casi imposible, y pues tampoco podrías soportar ya un tratamiento con un medicamento agresivo para que ataque tu enfermedad. Así que me diagnosticaron de 15 a un mes de vida. Cuando médicamente ya no se puede hacer nada, es allí cuando Jesús obra milagros fuera de la medicina, como me pasó a mí. Por medio de la intercesión de la Santísima Virgen María, por medio de un sueño donde la Santísima Virgen María le decía a mi esposa: ya no llores, ya no estés triste, mi hijo Jesús lo está sanando, le está cambiando sangre, le está cambiando el corazón, le está cambiando, y le nombraba todos los órganos que tenía malos. Mi enfermedad terminal desapareció de mi cuerpo y voy a ajustar 12 años donde esa enfermedad vuelve y me hacen exámenes, no existe en mi cuerpo. Así que si el Señor, por medio de la ciencia, no te puede sanar, pues el Señor ahí obra un milagro en tu vida. Visitar al médico en las enfermedades también es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas como no van al médico, y resulta que las enfermedades tienen diferentes orígenes. Hay enfermedades que son producto de una enfermedad espiritual. ¿Qué es una enfermedad espiritual? El resentimiento, el odio, el orgullo, la soberbia, la envidia, la vanidad. Y podría mentarte muchos más ejemplos. Esas son enfermedades espirituales que a lo largo van a manifestar una enfermedad física, una enfermedad en el cuerpo. Personas que normalmente tienen algún resentimiento guardado en su corazón sufren de gastritis severas o incluso de migrañas muy fuertes. Así que también hay enfermedades que son puestas, que son trabajadas por medio de brujos para que tú enfermes y que los médicos no puedan hallar nada. O incluso trabajan tanto a la persona para que ni siquiera acudan al médico. Es muy importante este tema porque muchas personas van al médico, les hacen exámenes, no les encuentran nada y resulta que muchas enfermedades son producto de una brujería, o hay otras enfermedades que son producto de una maldición. Alguien nos lanzó una maldición o yo maldije a alguien y esa maldición que yo le declaré a otra persona lo está viviendo alguien de mi familia. Te pongo un ejemplo o un testimonio para que no suene como algo inventado. A nuestro grupo de oración hace muchos años llegó una madre por primera vez muy desesperada, angustiada, porque su hija de 20 años
estaba postrada en una clínica al borde de la muerte y porque se encontraba en un estado muy, muy crítico, ya casi que su piel era casi que pegadita de los huesos, casi que ya diseca, y pues como última opción fue a buscar refugio al grupo de oración porque alguien le comentó, ve que allí hacen oración de sanación. Así que cuando terminamos el grupo de oración, pues tuve la oportunidad de quedarme un rato hablando con esta madre y empecé a hablar con ella y le dije al Espíritu Santo, sé Espíritu Santo, muéstrame por medio de esta conversación cuál es el origen de la enfermedad de su hija, porque aquí había un agravante, estaba en un hospital, los exámenes médicos no mostraban ninguna enfermedad, los médicos no hallaban cómo tratarla porque no había un cuadro clínico que le pudiera decir realmente qué era lo que tenía. Así que prácticamente para ellos era como si tuviese una enfermedad huérfana, una enfermedad de esas desconocidas, raras, y pues trataban en lo más posible de acelerar el proceso para saber qué es lo que tenía esta joven, pero no hallaban médicamente nada. Así que empecé a hablar con esta madre y hubo un momento en que el Espíritu Santo me inspira a preguntarle por su embarazo. Y le dije, ¿qué pasó en el embarazo de esta joven? ¿Qué pasó cuando ella estaba en cuando su hija estaba en tu vientre? ¿Tuviste una dificultad con alguien? ¿Visitaste algún brujo? ¿Tuviste algún disgusto o una rabia muy fuerte? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó en el embarazo de tu hija? Y esta madre empezó a llorar y llorando empezó a decirme, mira Jorge, cuando yo estaba en embarazo de ella, yo vivía con mi suegra. Mi suegra tenía unas joyas. Esas joyas, esos anillos de oro, esas cadenas, todo eso se le perdió. Y ella me inculpó de ese robo. Ella le dijo a mi esposo y a la demás familia de que yo había sido la ladrona de esas joyas. Al no ser yo quien tomó esas joyas, me llené de ira y de rabia. Así que ella me echa de su casa con mi esposo estando en embarazo como una ladrona. Y muerta de rabia yo le dije, te vas a morir en una cama. Vas a quedar postrada en una cama. Y tu cuerpo se irá secando lentamente por esta mentira y por esta calumnia que estás haciendo contra mí. A los 3 años, la señora cae enferma. La llevan a un hospital y muere casi que con la sangre seca, diseca esta mujer, tal cual ella lo había dicho. Así que esta madre comenzó a llorar, a llorar, a llorar y a llorar. Y tal cual murió su suegra, así en ese momento estaba muriendo su hija. Recuerdo que ese domingo terminamos a las 3 de la tarde el grupo de oración. Le hablé de la importancia de perdonar, hicimos oración de perdón y le dije, vete corriendo a una iglesia a misa de 6 de la tarde, busca al sacerdote y te vas a confesar por esa maldición que tú declaraste sobre tu hija. Y luego de que te confieses, vas a empezar a hacer el Santo Rosario, no por tu hija, sino que vas a empezar a hacer el Santo Rosario todos los días en reparación y pidiendo por el alma de tu suegra, para que Dios le perdone esa mentira, esa calumnia que lanzó contra ti. Y pasó algo muy maravilloso. Ella se pudo confesar ese domingo. Cuando empezó a hacer los Santos Rosarios, su hija empezó a recuperarse en la clínica. Todos los días que hacía un rosario era una mejoría para esta chica. Y hoy en día esta chica es una profesional, tiene sus hijos, es casada y salió de la clínica 100% recuperada sin saber médicamente qué era lo que tenía. Así que también ir al médico es importante porque nos puede dar un signo de que algo de nuestra enfermedad no está funcionando. Que algo de nuestra enfermedad no funciona la sanación a través de la ciencia.
¿Cómo me puedo dar cuenta también cuando mi enfermedad es producto de una enfermedad espiritual, como les dije ahora? Cuando los médicos te dicen y el examen muestra, tienes, por decir, una gastritis aguda, pero tomas el medicamento, sigues la dieta, pero no mejora. O cuando te dicen que tienes una migraña y haces todo el proceso, te cuidas de ciertas bebidas, te cuidas de ciertos alimentos, te cuidas de estar en espacios con mucha luz, pero sigue la migraña, sigue la gastritis. Cuando hay esto, es un síntoma también de que tu enfermedad puede ser producto de una enfermedad espiritual. Así que también es muy importante examinarse y pedirle al Espíritu Santo. Así como le dijimos al inicio del video, Espíritu Santo, muéstrame el origen de mi enfermedad. Muéstrame, Espíritu Santo, el origen de mi enfermedad. Así como le decimos al Espíritu Santo, como al inicio, Señor, te pido por mi sanación y te entrego el médico y los medicamentos que voy a tomar. Pero si ya sientes y ves que con los medicamentos, con los diagnósticos no mejoras, lo más probable es que tu enfermedad sea espiritual. Y es allí cuando tienes que empezar a decirle, Señor, ya he hecho todo lo que tú mandas, he ido al médico, he tomado los medicamentos, Señor Jesucristo, con mucha fe, he seguido dietas, he hecho mis ejercicios, me he cuidado de una cosa y de la otra. Señor, muéstrame el origen de mi enfermedad. Y tenlo por seguro que el Señor te hará sentir qué hay en tu vida, qué hay en tu corazón, o te hará sentir el Señor por medio del Espíritu Santo si lo que estás padeciendo es una enfermedad a causa de un pecado, a causa de una enfermedad espiritual, porque el pecado es una enfermedad espiritual, o porque estás siendo víctima de brujería, de hechicería o de cualquier magia. Así que ante la enfermedad es importante ir al médico, pero también ante la enfermedad es muy importante seguir algunos pasos. Primero, si te puedes confesar porque eres soltero, soltera, o porque estás casado, casada por la iglesia, ve y confiésate. No hay nada mejor que cuando uno está enfermo, estar en gracia con Dios. Después de poderse confesar, viene el comulgar. Empieza a comulgar. Empieza a comulgar. Después viene el ayuno, si tu enfermedad te lo permite. Viene la palabra de Dios, leer un salmo, leer el Evangelio de San Juan, por decir, en estos primeros días, la oración. Y dentro de la oración puedes incluir el Santo Rosario, la coronilla a la Divina Misericordia, la novena a la sangre de Cristo y tener una vida también acompañada de mucha oración. Así que te dejo estos pequeños tips y te dejo este pequeño mensaje para que entiendas que por medio del Señor llega tu sanación. Llega la sanación física y con la sanación física llega también esa sanación interior que cuando a veces ignoramos, nos damos cuenta de que realmente nuestra sanación, que nuestra enfermedad exterior que tenemos es debido a una enfermedad espiritual y que lo que necesitábamos antes del medicamento, antes de la ciencia, antes del médico, era una sanación interior. Así que te invito a que cierres un momento tus ojos, pongas tu manito allí en aquel lugar donde tienes tu enfermedad y le digas al Señor, repite conmigo, Señor Jesús, yo te alabo, yo te bendigo y yo te doy gracias. Quiero entregarte, Señor Jesús, este dolor. Quiero entregarte esta enfermedad que hay en mi cuerpo, Señor. Muéstrame, Señor Jesús, el origen de mi enfermedad. Por medio del Espíritu Santo, Señor,
hazme llegar a ese momento, Jesús, donde esta enfermedad se generó en mi vida. Tal vez, Señor Jesús, he sido yo el que propició esta enfermedad por mi mala manera de alimentarme, por fumar, por tomar alcohol, por dormir poco, Señor. Hoy te pido perdón, Jesús, por no cuidar el templo del Espíritu Santo que es mi cuerpo. Y dame la gracia, Jesús, de perdonarme a mí mismo, a mí misma, por no haber cuidado mi cuerpo, por haber adquirido vicios y malos hábitos y haber generado una enfermedad en mi cuerpo. Te entrego, Señor Jesús, a los médicos que me están tratando y que me van a tratar. Gracias por el conocimiento que has depositado en ellos. Y dame, Señor Jesús, la gracia y la certeza de que por medio de ellos llegará el alivio y la sanación de mi enfermedad, si es tu santa voluntad. Señor, bendice con tu sangre poderosa todos los medicamentos, Jesús, que estoy consumiendo para mi enfermedad. Que cada vez que ingrese una pastilla, un medicamento líquido, sea tu sangre poderosa la que recorra todo mi cuerpo, mis arterias, y así recibir mi sanación. Te pido, Jesús, que si mi enfermedad es producto de un pecado que no he confesado, muéstramelo, Señor, por medio del Espíritu Santo. Te pido, Señor Jesús, que si mi enfermedad física es por causa de una enfermedad espiritual llamada odio, resentimiento, maldición, venganza, orgullo, soberbia, vanidad y demás comportamientos, Señor Jesús, que hay en mi vida que desataron esta enfermedad. Dame la gracia, Jesús, de ser sanado y sanada de esta enfermedad espiritual, para que así se borre de mi cuerpo esta enfermedad física. Señor Jesús, si mi enfermedad es producto de una maldición, de una brujería, de una hechicería, o viene de cualquier tipo de magia, te pido, Señor Jesús, que con el poder de tu sangre quebrantes en mí todo maleficio, todo bebedizo, todo rezo, todo conjuro que hayan hecho en contra de mi salud. Por el poder de tu sangre y por el poder de tu santo nombre, Señor Jesucristo, quebranto toda brujería que se está manifestando en enfermedad en mi cuerpo. Señor Jesús, dame la gracia de ser sanado y de ser liberado. Si esta enfermedad, Señor Jesucristo, tú lo estás permitiendo, Señor, para que se haga, Jesús, una obra grande en otra persona, en mi pareja, en mi esposo o esposa, en mis hijos, en mis padres, en algún hermano. Jesús, obra
en el corazón y en la vida de esa persona para que te acepte, para que abra su corazón, Jesús, a tu amor y a tu misericordia. Y dame, Señor Jesús, la gracia de ofrecer mi enfermedad y mi sufrimiento por la conversión, sanación y liberación de ese ser querido. Jesús, me entrego en tus manos, te doy gracias por mi vida, y si es tu santa voluntad, Señor Jesucristo, hoy, Jesús, yo me declaro sano, sana y libre de toda enfermedad. Amén. Así que el Señor les bendiga, les guarde y algo más. Hay enfermedades que llegan a la vida de una persona porque Dios quiere hacer una obra grande en un ser querido. Cuando yo enfermé de mi enfermedad terminal, mi padre era alcohólico. Y el día que yo tuve el sueño con la Virgen, mi padre fue a visitarme a la clínica y le dijeron: don Gonzalo, ya no puedes ver a tu hijo porque está muy mal. Lo más probable es que lo mandemos para tu casa a morir. Mi padre va, se arrodilla al Santísimo, porque en la clínica donde estaba había capilla, va, se arrodilla ante el Señor y le dice: Señor, si tú me devuelves a mi hijo, yo dejo de beber y vuelvo a ser el hombre que era antes, un hombre de rosario, de Eucaristía, de oración. Y para la gloria de Dios, mi padre le dice eso al Señor y desde ese mismo día asumió no volver a tomar y empezar a cambiar de vida. Y justo ese día fue que tuve el sueño con la Santísima Virgen María en mi sanación. Así que también detrás de cada enfermedad hay un para qué, sea tu sanación interior, sea la sanación de tu alma, de tu corazón, la sanación de todos tus recuerdos, y deja que sea el Señor Jesús quien obre en tu vida. Bendiciones.